Muy buenos días tengan todos ustedes, servidores públicos municipales que nos acompañan en esta mañana de 6 de octubre de 2022 en esta videoconferencia denominada Aplicación de Recursos en Casos de Excepción. Para darnos la bienvenida, tenemos la presencia de la auditora general titular del ORFIS, la maestra Delia González Cobos, a quien cedo el uso de la voz. Adelante, por favor. Buenos días a todas, a todos. Un gusto saludarlos el día de hoy, 6 de octubre de 2022, desde las instalaciones del órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz. El día de hoy tenemos la videoconferencia Aplicación de Recursos en Casos de Excepción que impartirán nuestros compañeros, el director de Evaluación Financiera y Programática, el licenciado Marco Arturo Rodríguez Nolasco, y también el director de Planeación, el maestro David Arismendi Parra, ambos servidores públicos de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional. El tema de hoy tiene que ver con esos casos en los que es necesario ejercer recurso público, en casos en los que se presenta una emergencia, hay un desastre natural, qué es lo que deben hacer las autoridades municipales, especialmente cuando se trata de dar soluciones inmediatas a una población que está dañada por algún desastre natural o alguna situación especial en la que debe atenderse de inmediato una situación de emergencia. Entonces, sí es muy importante que tomen ustedes nota de lo que nuestros compañeros les van a exponer, porque esto al final pues nos va a tocar revisar en el siguiente ejercicio el manejo que se haya dado en estos casos excepcionales. De ahí que sea tan importante que los presidentes, presidentas municipales, tesoreros, tesoreras, los titulares de los órganos internos de control y todas las personas que están atentas del manejo presupuestal, el recurso público de las áreas de tesorería y de la Contraloría estén atentos a las recomendaciones que el día de hoy el ORFIS tiene para ustedes. Les agradezco mucho el interés y bueno, tenemos 265 participantes en estos momentos y estamos seguros de que se incorporarán muchos más servidores y servidoras públicas de los diferentes municipios, pero sobre todo yo les pido que envíen sus dudas, comentarios, los envíen a través del chat para que nuestros compañeros puedan darles las respuestas que requieren y que les serán de mucha utilidad para la comprobación correspondiente en el próximo ejercicio de revisión. 273 participantes, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Buen día. Igualmente, buen día a nuestra auditora general titular del ORFIS, la maestra Delia González Cobos, quien en este momento se retira para continuar con su agenda de trabajo en pro de la fiscalización superior en el Estado. Como bien lo mencionaba, el objetivo de esta videoconferencia es dar a conocer la manera en que los servidores públicos de los entes municipales pueden hacer uso de recursos públicos en casos excepcionales sin que sea susceptible a una observación o unas observaciones, lo cual pues por supuesto es de sumo interés para ustedes y les agradecemos como siempre su presencia. Ya somos 277 participantes y como siempre les recuerdo que va a estar abierto el chat para recibir todas sus dudas, sus preguntas respecto a los temas que estarán impartiendo tanto el licenciado Marco Arturo Rodríguez Nolasco como el maestro David Arismendi Parra. Y pues sin más preámbulo, los dejo en compañía del licenciado Marco Arturo Rodríguez Nolasco, quien es director de Evaluación Financiera y Programática de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, por supuesto, de aquí del ORFIS. Sin más preámbulo, adelante, por favor. Gracias, muy buenos días a todos. Les agradezco su presencia y su participación. Y bueno, como ya lo comentó nuestra auditora general,
En este momento tenemos ya 281 participantes y se siguen sumando para conocer de los temas que les vamos a platicar el día de hoy. Hemos tenido varias consultas a través de las capacitaciones presenciales, por teléfono, por correo, de varios municipios en donde nos dicen, bueno, ¿sabes qué? Tuvimos ahorita, están ya empezado las temporadas de lluvias, hemos tenido algunas situaciones de desastres naturales y necesitamos disponer y componer algunas situaciones que se han venido presentando, pero no sabemos qué recursos son los que se pueden efectivamente ocupar sin incurrir en una transgresión a la normatividad aplicable. En ese sentido, bueno, como un primer acercamiento, les presentamos el marco normativo que aplica para este caso, que lo podemos dividir como siempre en dos. La normatividad federal, en primera instancia la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Protección Civil, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, la Ley de Coordinación Fiscal y por último los lineamientos del programa para la atención de emergencias por amenazas naturales. Por cuanto hace a la normatividad estatal, las principales serían la Constitución Política del Estado de Veracruz y la Ley de Protección Civil y la Reducción de Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ya con esto en mente, vamos a retomar algunos de los conceptos principales. ¿Por qué creo que es importante que los conozcan? Porque, bueno, pues a veces consideramos que se puede utilizar un recurso, ¿no? Para desastres naturales porque hubo un deslave en alguna carretera, en alguna colina, que afectó por ahí alguna congregación, y esto no siempre será necesariamente cierto. Entonces, vamos a conocer algunas definiciones muy breves. Empezamos con lo que es amenaza natural. Y se dice que amenaza natural es aquella producida por la naturaleza, que se encuentra asociada a sucesos y procesos naturales y que pueden desencadenar una situación de emergencia o desastre. Es un fenómeno perturbador definido en el numeral 22 del artículo 2 de la Ley General de Protección Civil. Por otro lado, tenemos también que existen amenazas antrópicas. ¿Cuáles son las amenazas antrópicas? Aquellas que son producidas por la actividad humana. Es decir, pues por alguna situación tecnológica, por alguna construcción que haya desarrollado el ser humano, bueno, pues también puede generar ciertas amenazas y estas son las que se consideran amenazas antrópicas. Término muy importante, declaratoria de emergencia. La declaratoria de emergencia es el acto mediante el cual la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por conducto de la Coordinación Nacional de Protección Civil, reconoce que uno o varios municipios de uno o de varios estados se encuentran ante una alta probabilidad o una presencia de una situación anormal generada por una amenaza natural y que por lo tanto requiere que se preste atención inmediata a la población porque la seguridad y la integridad se pueden encontrar en riesgo. Entonces, ¿qué podemos rescatar de aquí? Que las declaratorias de emergencia las emite la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por conducto de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Ahora, existen también declaratorias de emergencia extraordinaria. Este es cuando se tiene conocimiento de una situación extraordinaria de emergencia y que se requiere resolver de manera muy expedita, ¿no? Atendiendo al principio de inmediatez, la Coordinación Nacional de Protección Civil podrá emitir también una declaratoria de emergencia extraordinaria. Bueno, siguiendo este sentido, ya como emergencia podemos entender, una situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general, que es generada o se encuentra asociada con la inminencia, con una alta probabilidad o la presencia de una amenaza natural. Ahora llegamos a la parte interesante y que es lo que ha despertado más
curiosidad o mayores cuestionamientos por parte de los municipios. ¿Qué recursos se pueden ocupar ante estas amenazas o ante estos desastres? En primera instancia, tenemos que los recursos del Fortamun, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, es uno de los fondos de los cuales se puede disponer. ¿Dónde encontramos el fundamento para esta disposición? En el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, que dice que las aportaciones federales con cargo a este fondo, al Fortamun, podrán ocuparse para la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes de los municipios, ¿no? Es lo que está ahí subrayado con negritas. Ahora, si bien es cierto, la normatividad pareciera ser muy amplia en este sentido, tenemos que tener en cuenta que al momento de revisar nosotros como entes fiscalizadores, no podemos dejar a la subjetividad o al arbitrio de las autoridades municipales el uso y disposición de los recursos públicos. Entonces, se considera muy importante que ustedes estén conscientes que para el caso de esta utilización de recursos del Fortamun, necesitamos cumplir con ciertos requisitos. Entre los principales está el que exista una declaratoria de emergencia, es decir, yo no puedo considerar que hay una emergencia y entonces voy a ocupar de manera extraordinaria los recursos del Fortamun en el municipio X porque se me ocurrió, ¿no? Sino que efectivamente tuve que acudir con las autoridades y con las instancias pertinentes para que se emita una declaratoria de emergencia conforme a la normatividad aplicable. Y entonces sí, con ese documento ya podré canalizar los recursos de este fondo para poder llevar a cabo las acciones o las obras que sean prioritarias. 2. Los recursos derivados del programa para la atención de emergencias por amenazas naturales. Pues todos sabemos, o la mayoría de nosotros sabemos, que anteriormente existía el Fonden, que fue desaparecido en años pasados. Sin embargo, pues evidentemente la federación no dejó desprotegidos ni a las entidades federativas ni a los municipios que los integran, y por lo tanto sí existe un mecanismo para poder allegarnos de recursos cuando existan emergencias por cuestión de amenazas naturales. El programa para la atención de emergencias es un programa presupuestario cuya unidad responsable es la Coordinación Nacional de Protección Civil, que como ya lo comentamos, se encuentra adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Tiene como objetivo general asegurar que la población afectada por amenazas naturales reciba atención suficiente por parte del gobierno estatal y municipal. ¿Dónde podemos revisar las bases generales para acceder a estos recursos de este programa? En el acuerdo que establece los lineamientos del programa para la atención de emergencias por amenazas naturales. Este acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de agosto del año 2021. Perdón que de repente seamos tan reiterativos, pero a veces los términos jurídicos o técnicos nos obligan a ello, pero bueno, espero estar siendo bastante claro hasta el momento. Ahora, ¿cuál es el procedimiento aquí? Bueno, pues efectivamente se tendrán las autoridades municipales que coordinar con la Coordinación Nacional de Protección Civil a través de Protección Civil aquí estatal, de los consejos municipales de Protección Civil, de las instancias locales, para que se pueda finalmente emitir esta declaratoria y puedan tener acceso a estos recursos extraordinarios que se van a otorgar siempre y cuando se pueda acreditar que el municipio, la entidad federativa, ya no se da abasto para cumplir las necesidades o para cubrir las necesidades que se tienen derivado de esta emergencia. Entre otras cuestiones que se pueden acceder a través de estos recursos, tenemos herramienta y equipo. Viene todo esto en los anexos del acuerdo, en el Diario Oficial de la Federación. Se los vuelvo a presentar. Es el Diario Oficial de la Federación de 16 de agosto de 2021, para quien guste buscarlo y anotarlo.
Ahí en los anexos de este acuerdo viene todo lo que se puede adquirir o contratar a través de este fondo. A manera netamente de ejemplo, me permití hacer una captura de pantalla y poner las herramientas y equipo, ¿no? Por ejemplo, tenemos palas, zapaticos, carretillas, cascos. ¿Por qué? Porque en ocasiones, pues la propia ciudadanía es la que sale a flote y pone el hombro para rescatar ahí su comunidad. Sin embargo, la autoridad pues requiere herramientas mínimas, ¿no? Para poder quitar la tierra de algún deslave, de alguna situación similar. Entonces, bueno, a través de este fondo se puede acceder a ello. Otras situaciones que son más interesantes y para cuestiones a lo mejor un poco más grandes, pues ya tenemos arrendamientos, son servicios que se pueden contratar también a través de este fondo, arrendamientos de potabilizadoras de agua, arrendamientos de bombas de extracción de agua, arrendamiento de montacargas, de retroexcavadoras, ¿no? Que son muchas veces la maquinaria necesaria para poder abrir caminos, carreteras que pudieran haber sido afectadas por algún desastre natural. Y finalmente tenemos que también lo básico y lo principal pues son los recursos propios de cada uno de los municipios. ¿Cuáles son los recursos propios? Pues aquellos recaudados por las tesorerías municipales a través de impuestos, cuotas, aportaciones, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos. El más fuerte en la mayoría de los ayuntamientos pues es el impuesto predial. Sin embargo, pues tenemos algunos otros ejemplos, ¿no? Los derechos que pagan a lo mejor los particulares por abrir algún comercio, por la explotación de algún bien de propiedad municipal, etcétera. Todas esas recaudaciones que generan ingresos a los ayuntamientos pueden ser considerados recursos propios y en su momento se pueden utilizar para llevar a cabo cualquier obra o acción que se derive de algún desastre natural. Ahora, como los desastres naturales son situaciones imprevistas, pues realmente difícilmente se tiene contemplado, se tiene un fondo de ahorro, ¿no? Para llevar a cabo estas obras o acciones y van a tener muy probablemente que llevar a cabo una modificación presupuestal. La gran mayoría de ustedes conocen el procedimiento para llevar a cabo modificaciones presupuestales. Sin embargo, puntualizamos que esto se encuentra regulado en las reglas de carácter general para la presentación de la información municipal al órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz a través de medios electrónicos. Concretamente, en la regla 11ª, que es la que nos dispone cuáles son los documentos y la información que contendrán las modificaciones presupuestales. De manera muy breve, las modificaciones presupuestales se deben de ajustar a lo siguiente. Se pueden efectuar y enviar desde la fecha de presentación del Programa General de Inversión hasta la fecha de entrega del cierre de ejercicio del año de que se trate. Obviamente estas modificaciones tienen que ser aprobadas por la autoridad que corresponda. Puede ser el Comité de Desarrollo Municipal, el Cabildo o el órgano de gobierno en caso de tratarse de una entidad paramunicipal, de acuerdo a lo que corresponda, ¿no? ¿Qué otra cosa deben de contener o a qué se deben sujetar? En caso de que se adicionen obras y acciones, como sería el caso de los que estamos hablando, deberán ser acordes a las reglas de operación o a los lineamientos aplicables a la fuente de financiamiento. Estas obras, acciones y modificaciones que ya se encuentren registradas en el CIMBER deben de coincidir con lo aprobado por el órgano de gobierno que sea el correspondiente a través de las actas respectivas. Se deben realizar de manera previa a la presentación de los estados de obra pública y a los reportes trimestrales de avances físicos financieros, a efecto de que puedan ser aplicables en el periodo que corresponda. Y finalmente, una vez realizadas las modificaciones aprobadas, el importe total del Programa General de Inversión no deberá exceder del techo financiero autorizado para la fuente de financiamiento de que se trate.
Reitero, pues la mayoría de ustedes han estado en contacto con los compañeros de la dirección para llevar a cabo modificaciones presupuestales derivados de diversas situaciones. Aplicaría el mismo procedimiento. De todos modos, cualquier duda, pues estamos a sus órdenes para aclarar cualquier situación. Y bueno, eso sería la parte general que me toca a mí. A continuación, el contador David Arismendi, director de planeación, va a entrar en detalles ya un poco más específicos y estaremos recibiendo sus preguntas o sus dudas a través del chat y las responderemos al finalizar la participación del director. Les agradezco mucho y continuamos a sus órdenes. Muchas gracias al licenciado Marco Arturo Rodríguez Nolasco, director de Evaluación Financiera y Programática, por estos temas que nos acaba de comentar. Y como bien lo menciona, el ORFI siempre está dispuesto para responder todas sus dudas y comentarios a través de sus diferentes plataformas, tanto como redes sociales, llamada telefónica o una visita a las instalaciones del ORFI en la capital del estado. También, como bien lo mencionó el licenciado Rodríguez Nolasco, este es momento de la intervención del maestro David Arismendi Parra, quien es director de planeación en la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional de aquí del ORFIS, y nos va a compartir los temas modificaciones presupuestales y su registro contable, así como principales inconsistencias y problemática. Así que sin más preámbulo, les doy el uso de la voz, maestro. Buenas tardes a todos. Nos da gusto que todos los que en este momento nos están acompañando, bueno, se hayan conectado para un tema que, como ya lo comentó el licenciado Marco, bueno, han estado preguntando recurrentemente, sobre todo en este tiempo que es tiempo de temporadas de fenómenos naturales, que de pronto se necesita hacer uso de recursos y sobre todo pues la duda de con qué recursos se pueden disponer de manera prácticamente inmediata para hacer frente a estos fenómenos que ya él se los estuvo comentando. Digamos que dentro de estos fenómenos que se presentan, podríamos decir que la principal problemática, o una de las principales problemáticas de inicio, pues obviamente es conocer el origen del recurso con el que se tendrán que afrontar estas eventualidades. Pero también la problemática es que finalmente, al ser algo extraordinario, vamos a llamarlo así, pues es algo que no se tiene presupuestado. Entonces se tiene presupuestado, me refiero al presupuesto de egresos en este caso, o al PGI, hablando del CIMBER, de lo que ya se tenía programado para ejercerse en el año calendario, y que de pronto, como dice en la lámina, pues se tienen que realizar modificaciones al presupuesto. Esto requiere que empiecen a buscar partidas en las cuales ya tenían programadas y que las disminuyan o las cancelen para hacer frente a otras, con otras partidas. Al requerir, como les decía, de aplicar estos recursos de manera inmediata, porque estamos hablando que si hay, no sé, una inundación, etcétera, situaciones ahí extraordinarias, pues muchas veces el principal problema también es que al querer ejercer estos recursos de manera inmediata se pierde el control interno y el control administrativo. Vamos a ver más adelante las observaciones, pero finalmente digamos que no es lo mismo una acción que ya presupuestaron desde el mes de febrero o marzo y que la van a ir realizando en todo el ejercicio, que la tienen programada para el mes de octubre, a que se les presente de una eventualidad que en ese momento se tiene que resolver. Y que, insisto, lo primero pues obviamente es ver de dónde se obtienen los recursos y después aplicarlos para dar respuesta a esto. Insisto, al realizarlo se pierde el control muchas veces, lo que orilla a que falten algunos procesos administrativos o trámites administrativos. También en ocasiones no existe coordinación para atender estas eventualidades entre las áreas del ente, entre las áreas del ayuntamiento. La coordinación requerida, pues, porque normalmente participan diversas áreas, obra pública, tesorería, y ya dependiendo de la estructura, egresos, etcétera. Incluso los mismos acuerdos que se deben de tomar, pues obviamente al ser algo, una respuesta inmediata, a veces no se está contemplado, no se tiene preparado cómo realizarla. Digamos que estos son los principales problemas en este momento
hablando obviamente de la aplicación de recursos. Entendemos que la problemática principal en ese momento pues es atender el desastre natural, digámoslo así. Estas inconsistencias que comentamos, esta problemática, cuando se presenta este evento o algún desastre, lo que hemos visto también, digamos que se puede dividir en tres partes. Una antes de que se apliquen los recursos, que es cuando hablábamos de que empiezan a ver de dónde van a obtener el recurso, qué recurso se puede aplicar y qué recurso no. Puede ser que del recurso que se pueda aplicar ya no tengan, vamos a llamarlo así, fondos. Entonces, antes de aplicar los recursos, también es de manera inmediata, pero también en esa parte de antes de aplicar los recursos es cuando también debe de existir, digamos, la parte de experiencia en la gestión administrativa, porque es cuando se tienen que dar las recomendaciones de, bueno, vamos a aplicar este recurso conforme a lo que explicaba el licenciado Marco, pero este es con el que podemos aplicarlo, y si lo aplicamos este tipo de recursos, todos los requisitos que debemos cubrir. Es decir, una vez que ya yo determino qué recurso voy a aplicar, entonces, y que lo empiezo a aplicar, tendría que empezar a ver, por ejemplo, si tengo que reportarlo en el PGI, cómo tengo que hacer mis modificaciones presupuestales, si necesito soportar la contratación, si vamos a pensar que es un apoyo que se va a entregar a la comunidad, cómo voy a soportar ese apoyo, desde obviamente cómo lo voy a distribuir, los reportes fotográficos, etcétera. Toda esa situación que a lo que yo comentaba, que digamos que en la parte administrativa le llamamos control interno, todos esos elementos del control interno cuando ya lo estoy aplicando. Y una vez que ya lo concluí la aplicación, pues evidentemente posterior a eso tengo que establecer o armar mis expedientes, soportar toda la parte de la comprobación y justificar la evidencia de que sí se hayan entregado todos en el caso de que hayan sido apoyos, cómo se entregaron los apoyos, cómo se utilizó, hace un momento ya decía los conceptos el licenciado Marco, cómo se utilizó, por ejemplo, el arrendamiento de maquinaria, en qué zona se utilizó o en qué no. Entonces, podríamos dividirlo así: antes, todo lo que necesito, a partir de que yo determino qué fondo; durante, cómo lo voy a ir soportando; y posterior, vamos a llamarlo así, verificar a lo mejor a través de un checklist que tengamos todo un expediente debidamente armado. Y sobre todo, aquí hay algo muy importante que lo vamos a ver un poco más adelante en las observaciones. Al momento en que yo tengo un expediente armado, que ese expediente pues sea un expediente del ayuntamiento, porque la parte que pasa es que a lo mejor hay la comprobación, pero una parte de esa comprobación está en obra pública, otra está en tesorería, otra está en sindicatura, otra está en el jurídico, y no existe un expediente como tal. Y en el momento, normalmente, cuando se le solicita o se revisa, pues falta ese expediente integrado, o nada más se presenta de manera parcial. Dentro de esta parte de cuando se presenta la eventualidad, ya el licenciado les explicaba, por ejemplo, en el CIMBER, las modificaciones presupuestales, cómo se tienen que, las fechas y lo que se tiene que entregar. En el caso, ya hablando contablemente, en el caso del CISMAVER, cuando se da esta eventualidad, pues también se requiere una modificación presupuestal. La modificación presupuestal tiene que necesariamente haber una reducción en algún programa, alguna obra o alguna acción que ya tenían contemplada. ¿Por qué? Pues porque finalmente ustedes ya tienen un presupuesto que abarca la totalidad de sus ingresos, entonces tienen que reducir algo que ya tenían para, en su caso, ampliar ahora para la acción que van a realizar o la obra para atender esta contingencia. Aquí estoy hablando exclusivamente del registro contable. Obviamente, para llegar a este registro contable, ya también el licenciado Marco les comentó de la declaratoria de emergencia, etcétera, y aquí ya nada más, digamos que en el entendido que ya tenemos toda esa información o ya tenemos esa parte administrativa, bueno, el registro contable sería acá. En el CISMAVER hay un apartado que nos presenta, que lo estamos viendo en este momento en pantalla, los orígenes de los recursos, cómo va nuestro avance, y que aquí es donde yo tendría primero que analizar en dónde tengo recursos disponibles para poder ejercer o para poder hacer frente, y obviamente que estos recursos sean de los que ya les comentaron, con los que se pueden disponer. Una vez que yo aquí determino de qué recursos sí tengo disponibilidad, pues entonces voy a hacer la modificación presupuestal. Para ello, como ya vemos, bueno, ya determino el origen, el programa, el COD, el clasificador por objeto del gasto y el monto,
y voy seleccionando en las partidas o en el programa o en la acción en la que yo vaya a hacer la disminución. Para esto me voy a donde dice movimientos de egresos, ahí en nuevo, en el módulo de presupuesto, y ahí voy a realizar primero mi reducción, ya ahí apareció, voy a ver qué COT voy a reducir, y posteriormente voy a hacer la ampliación. Con esto ya hice lo que les comentaba, disminuí de una acción y amplié en la nueva. Ahora, ¿qué tipos de ampliaciones voy a hacer? Bueno, pues ahí es dependiendo de lo que ustedes establezcan, cómo van a atender la eventualidad. Puede ser una obra, que para esto me iría a movimientos de obra y ahí crearía el presupuesto y todo mi programa para la obra que voy a registrar. Puede ser una acción o un proyecto. Por ejemplo, puede ser el pago del otorgamiento de despensas, puede ser la renta de maquinarias, etcétera. Para esto, bueno, si fuera una acción, normalmente voy a tener la solicitud de compra donde voy a registrar todo el pago de servicios o todas las adquisiciones que haga, o puede ser también que se contrate personal eventual. Para esto también a lo mejor me voy a ir al registro de nómina, o puede ser, como lo vemos hasta abajo, ahí también en rojo, que sea un donativo o un apoyo que se otorgue para en ese momento subsanar alguna problemática que se presentó con esta eventualidad. En ese caso, lo mismo, tengo que irme a la parte presupuestal y ahí voy a verificar también y dar de alta mi nuevo programa o mi nueva acción. Esto, digamos, que es lo que se tendría que hacer para dar de alta o modificar presupuestalmente, y ya a partir de aquí ya tendría yo mi acción creada y ya contablemente voy a generar los registros, digamos que ya conforme se vaya ejerciendo lo que ya acá di de alta. Que insisto, pueden ser desde lo que yo haya requerido para atender la eventualidad, puede ser una obra, puede ser una acción a través de renta de maquinaria, a través de, no sé, pago de mano de obra eventual, etcétera. Con todo esto, llegamos a la parte de las inconsistencias recurrentes que se presentan normalmente cuando hacemos este pago o esta aplicación de recursos. Empezaremos. La primera es que puede ser, o ha pasado, que en esta parte presentan proveedores que no estén registrados en el padrón correspondiente. Entonces, bueno, en ese momento, como se necesita así como que, digamos, adquirir bienes, etcétera, de manera inmediata, muchas veces les carecen de este registro. Que los domicilios de las empresas prestadoras de servicios no existen o no fueron localizados, también pasa, y donde pasa más eventualmente es precisamente cuando se aplican los recursos de este tipo de que estamos hablando. También dentro de esos expedientes presentan incongruencia entre las fechas de las facturas y las transferencias bancarias. De pronto primero fue la transferencia, después fue la factura, pero la inversa, pero hay una incongruencia entre estas fechas. Pagos que no corresponden a los contratados, en el mejor caso de que también en estas eventualidades existan contratos, porque muchas veces, como también son para atención inmediata, también se carece de esos contratos, y en el caso de que existan, pues a veces no corresponden a lo que se contrató. Adquisición de las despensas y materiales de construcción, que es, digamos, de las adquisiciones más comunes en esta problemática, sin presentar, sin que haya la presencia de alguna contingencia, situación de emergencia o desastre natural. A lo mejor se adquirieron en ese momento, pero no hubo la contingencia, a lo mejor en ese municipio, a lo mejor sí fue, por ejemplo, en el estado. Sabemos que el estado es muy amplio aquí en el estado de Veracruz, y puede ser que haya sido en una zona la afectada, pero también en otros de pronto adquieren con base en esto, pero ahí no hubo esa emergencia o el desastre natural. O en su caso, pues que se realizan con base en esta emergencia, pero falta la declaratoria de desastre o la contingencia ambiental para ejercer los recursos en dichas acciones. Ya la contingencia ya también se las presentó hace un momento, la declaratoria, perdón, de desastre ya les presentó también el licenciado Marco hace un momento. Gastos injustificados o sin certeza de que se haya presentado una contingencia, ya lo comentábamos también hace un momento. También es de los que se dan más.
arrendamiento de maquinaria de construcción para servicios de recolección de basura, manejo de residuos sólidos, sobre todo cuando hay que hacer la limpieza, etcétera. En su caso, para la ejecución de obras por administración directa, pero que no se tiene exactamente la certeza de en qué fueron aplicados o que haya sido aplicado derivado de la contingencia. Falta de la documentación comprobatoria, también es de los más recurrentes. Falta de evidencia o informe de los recursos aplicados. También este es un caso de los que se dan más, es la parte de los que yo les decía que tiene que ver con el control interno, porque cuando se aplican los recursos, por ejemplo, pueden decir que se pagaron, hace rato mencionábamos, a lo mejor mano de obra eventual, la cual carece de listas de raya, que a lo mejor pagaron o dieron donativos, pero carecen de listas de beneficiarios, y en su caso se les solicita también precisamente por esta parte de control o de control sobre todo interno, que exista un reporte fotográfico, que exista un informe a lo mejor de los servicios de los trabajos realizados, que exista como una distribución de cómo se va a distribuir las ayudas, porque también es cierto que aun cuando hace un momento yo hablaba del estado de Veracruz, pero también en un mismo municipio, puede ser que ese municipio sea afectado por una contingencia ambiental, pero una localidad en sí, y de pronto las ayudas van a otras localidades que a lo mejor no estaban siendo realmente afectadas, o hablamos en municipios que obviamente su extensión geográfica es un poquito grande, y que a lo mejor la afectación, vamos a pensar que pasa un río, pasa por una localidad, y de pronto pues las ayudas son en una localidad distante a esa parte, ¿no? Entonces, por eso también se les piden todas esta evidencia como parte del control interno para soportar estas ayudas. Falta de integración del expediente en la aplicación de los recursos. Ya les comentaba yo que en muchas ocasiones, y que también es una contestación que muchas veces dan los entes, o que muchas veces, sobre todo no los entes, incluso los titulares de los entes dicen, bueno, pero si la documentación está ahí, puede ser que está ahí, pero a lo mejor no se había integrado como un expediente y está en diferentes direcciones. Puede ser que esté en el ayuntamiento, pero a lo mejor no la presentaron en el momento de la revisión. Puede ser que esté también y que a lo mejor solamente presentó tesorería lo que le correspondía, pero no presentó todo lo que le correspondía a obras públicas, a otras direcciones o incluso a la parte jurídica. Entonces, pues lo que acá se determina es que falta la integración completa del expediente, y obviamente en el ayuntamiento pueden decir, bueno, acá tenemos todo, sí lo tienen, pero a lo mejor en su momento no se presentó. O puede ser también que no necesariamente se tenga todo. Hay algo también que pasa, y que esperemos y por eso se habla de un expediente, porque puede ser que ese expediente conste de 3 áreas, insisto, tesorería, jurídico y obras públicas. Y puede ser que de obras públicas cambió de titular el director, y al siguiente año, pues obviamente solamente entregan la información de tesorería y de jurídico, y no lo de obras públicas, y a lo mejor lo de obras públicas incluso hasta desconocen que exista. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no están la parte operativa, los titulares que fueron los que integraron esa información. Los comprobantes fiscales por las compras de bienes con discrepancia fiscal que no coinciden con la actividad a que fueron registrados. Cheques por comprobación en exceso y diferencias de recursos por comprobar, también se da en este tipo de contingencias. Otorgamiento de anticipo sin identificar a cuenta de qué y sin respaldo documental, en el caso de aquellos que sí se tenga un contrato y que sí hayan realizado el otorgamiento de un anticipo. De manera general, estas son algunas de las principales observaciones que se presentan. Obviamente, la principal en estos casos, cuando estamos hablando de una contingencia y que se va a aplicar por ello, pues es la que les comentaba ya en su momento, que no exista la declaratoria de desastre natural o de contingencia ambiental, y a partir de ahí, bueno, se desprenden muchas otras situaciones. Quitando esa, que sería como el requisito principal, muchas de las demás inconsistencias son de las que se presentan normalmente, insisto, por falta un poquito de control y por falta de trámites administrativos al momento de integrar el expediente o al momento de tener toda la documentación que se requiere, digamos, para que puedan soportar cualquier acción que se realice en estos casos. Bueno, por mi parte, esto sería todo. Si hubieran alguna duda, estamos a sus órdenes y les doy las gracias por escucharme.
Pues muchas gracias al maestro David Arizmendi Parra, director de planeación, por estos temas que nos estuvo compartiendo. Y como se lo mencioné al principio de esta videoconferencia, estamos apuntando todas sus dudas y a continuación, para responderlas, les presento al licenciado Marco Arturo Rodríguez Nolasco, quien ya estuvo anteriormente. Él es director de evaluación financiera y programática del ORFIS y les cedo el uso de la voz. Adelante, por favor. Gracias. Los saludo nuevamente a todos y vamos a leer las preguntas que llegaron a través del chat. La primera dice, es más que una pregunta, es un comentario, nos dice Rubén Ramón Delfín, ¿es importante que se puedan hacer provisiones para estos efectos y de qué fondo cuando se elabore el programa general de inversión? Bueno, sí, evidentemente es importante que los diferentes municipios hagan provisiones, sobre todo si saben ustedes que son localidades o municipios, entidades propensas a tener desastres naturales, ¿no? Hay lugares que por su ubicación geográfica pues tienden a tener siempre este tipo de eventos con mayor frecuencia. Entonces pues es necesario que se contemple desde un inicio y se plasme en los programas generales de inversión. Como un comentario adicional, es importante que ustedes sepan que de acuerdo a datos del INEGI, solo el 9.9% de los municipios del estado de Veracruz cuenta con este tipo de provisiones, es decir, de los 212, podríamos decir que 20 o 21 municipios son los que se programan para poder enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, pues los invitamos a que lo tomen en cuenta. Por otro lado, nos dicen, el gobierno del estado tiene recursos extraordinarios para dar el apoyo necesario en caso de desastre natural a los municipios. Bueno, el presupuesto de egresos para este año 2022 efectivamente contempló montos para la atención de desastres naturales y para efectos de protección civil. Sin embargo, deben de tener en cuenta ustedes que como todo presupuesto, pues es limitado y las necesidades de todos los entes municipales pues suelen ser muy grandes. Por lo tanto, difícilmente el gobierno del estado de bote pronto podrá apoyar a resolver las necesidades de todos los entes municipales, a pesar de que sí cuenta con esta provisión, ¿no? También de acuerdo a datos del INEGI, pues es de los pocos, de las pocas entidades de nuestro estado, de nuestro país, perdón, en donde se cuenta con este tipo de provisiones. Y finalmente nos preguntan, si no hay declaratoria de emergencia o contingencia en el diario oficial de la Federación, no podemos ejercer el recurso por dicho concepto. ¿Es necesario que esté publicado o podemos ejercerlo para desastre o hasta que esté publicado? Si ustedes analizan los lineamientos que ya por ahí se les proporcionaron, sí mencionan que para casos extraordinarios se puede hacer uso del recurso de manera inmediata. Sin embargo, se debe de realizar el trámite de la declaratoria de emergencia. Las declaratorias de emergencia se realizan de manera expedita, también como ya lo vimos, y por lo tanto al momento de fiscalizar, sí va a ser un requisito que los órganos de fiscalización, en este caso el ORFIS, o probablemente la Autoridad Superior de la Federación, si fuera el caso, les vamos a solicitar, ¿no? La declaratoria de emergencia. La documentación que acredite que se inició el trámite de manera previa al ejercicio de los recursos y bueno, una vez que ya queda de la esfera de competencia del municipio y solo para casos excepcionales, podrán hacer una disposición inmediata de acuerdo a los lineamientos que ya les proporcionamos hace algunos momentos. Entonces, la recomendación, bueno, siempre será primero hacer el trámite, esperar que sea publicada en el diario la declaratoria de emergencia y con posterioridad a eso, ya iniciar cualquier contratación o adquisición de bienes o servicios. Me parece que hay alguna pregunta más. Gracias. ¿Cuál es el proceso para poder acceder al presupuesto extraordinario de gobierno del estado? Pues bueno, aquí, como lo marca la Ley de Protección Civil,
hay diversos organismos que se deben de conformar, ¿no? La primera instancia, pues, es el Comité Municipal de Protección Civil, que es presidido por el ciudadano presidente municipal de cada uno de los ayuntamientos. Y lo primero que tendrán que hacer, pues, es acreditar que efectivamente hubo alguna emergencia, algún desastre natural, para que, de acuerdo con las actas y toda la documentación complementaria, se envíe el expediente a la Secretaría de Protección Civil aquí de nuestro estado para que tome las acciones que sean pertinentes, y en caso de que todavía exista suficiencia o disponibilidad en el presupuesto de Protección Civil para estos casos, pues se puede llevar a cabo. Y si no, en su caso, coordinarse con los municipios para poder solicitar el apoyo de la Federación. Me parece que ya no hay más preguntas por el momento. Entonces, bueno, pues les agradecemos como siempre su participación, y me permito conceder el micrófono al auditor especial de planeación. Pues muchas gracias por seguir conectados a esta videoconferencia. Ya somos 392 participantes y pues no me queda más que presentar a la mesa que va a despedir esta videoconferencia. Para ello me permito presentarles al licenciado Pablo Herrera Romero, director de Participación Ciudadana, así como al maestro David Arizmendi Parra, director de Planeación, el licenciado Marco Arturo Rodríguez Nolasco, director de Evaluación Financiera y Programática, y por supuesto al auditor especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, la licenciada María Félix Osorio Domínguez, a quien cedo el uso de la voz. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Agradecemos el día de hoy a los cerca de 400 personas conectadas que nos hicieron favor de acompañarnos, y en esta videoconferencia denominada aplicación de recursos en casos de excepción. Y a nombre de nuestra auditora general, la maestra Delia González Cobos, les otorgamos un reconocimiento a los panelistas. Dice así: el órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz otorga el presente reconocimiento al licenciado Marco Arturo Rodríguez Nolasco por su destacada participación como expositor en la videoconferencia aplicación de recursos en casos de excepción. Firma la maestra Delia González Cobos, auditora general titular del órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz, Jalapa, Enríquez, Veracruz, 6 de octubre del año 2022. Licenciado, pues muchas gracias por habernos acompañado. Muchas a nombre gracias. de la maestra Delia. Gracias. Y en los mismos términos, el órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz otorga el presente reconocimiento al maestro David Arizmendi Parra por su destacada participación como expositor en la videoconferencia aplicación de recursos en caso de excepción. Enhorabuena, director. Muchas gracias. Pues ya sin más preámbulo nos despedimos. Muchas gracias, y recuerden, a nombre de nuestra auditora general, la maestra Delia González Cobos, reiteramos el compromiso y la obligación que tenemos en el órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz para atender todas sus dudas que tengan a bien presentarnos. Estamos a sus órdenes. Aquí en el órgano de fiscalización superior aparecen los números telefónicos y las extensiones donde podemos atenderlos. Muchas gracias, que tengan todas y todos ustedes muy buena tarde, buen provecho.